Tito 2, 6. Esta es la palabra del Señor. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. Una vez más llegamos a otra sección donde el Espíritu Santo tiene la intención de llamar directamente a los que están dentro de la iglesia de Jesucristo a vidas marcadas por la santidad. Hemos visto el llamado para los hombres mayores en la iglesia local, el llamado para las mujeres mayores, el llamado para las mujeres jóvenes, y aquí el enfoque está en los hombres jóvenes. Ahora bien, no debemos pensar que esto se refiere a jóvenes de 15 años, por ejemplo. Más bien, como hemos visto hasta ahora en este pasaje, se refiere a hombres que están por debajo de los 60 años de edad. Así que, mis queridos hermanos hombres, la flecha está apuntando directamente hacia nosotros. El Espíritu Santo tiene la intención de darnos un retrato de lo que debe ser un hombre conforme a la palabra de Dios. Y además, Tito es incluido junto con estos hombres jóvenes porque él también lo es. Y él debe ser un ejemplo para el rebaño. Ve allí una vez más el versículo 6 y vamos a ir versículo por versículo en este pasaje. Dice en versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Asimismo, esta palabra lo mismo significa para nosotros de la misma manera, o sea, del mismo modo, de manera similar a lo que hemos escuchado hasta este momento en este capítulo. Y ellos, dice la Escritura, deben ser prudentes. ¿Qué significa entonces que un joven sea prudente? Esta palabra significa ser sobrios, ser sabios, ser moderados, ser discretos. Significa tener dominio propio sobre su propio cuerpo y sobre las pasiones, las emociones. Y como dice Matthew Poole, y escucha bien esto, una exhortación más especialmente necesaria para los hombres jóvenes, cuya natural vehemencia los inclina a la pasión y la imprudencia. Lo que vemos aquí es que por naturaleza los hombres más jóvenes son más propensos a ciertos pecados, ¿verdad? Pecados propios de la juventud, pecados propios de ser hombre. Por lo tanto, cuando son jóvenes, necesitan tener sus cuerpos bajo control, especialmente en la casa de Dios. Escucha ahora a Matthew Henry. Él dice, aquí está el deber de los hombres jóvenes. Ellos tienden a ser intensos y fogosos, descuidados y precipitados. Por lo tanto, deben ser llamados con insistencia y exhortados a ser reflexivos, no imprudentes. Prudentes y sumisos, no voluntariosos ni tercos. Humildes y mansos, no altivos ni orgullosos, porque hay más jóvenes arruinados por el orgullo que por cualquier otro pecado. Él sigue, los jóvenes deben ser serios y firmes en su conducta y en sus maneras, uniendo la seriedad de la edad con la vivacidad y el vigor de la juventud. Esto hará que aún los años de juventud pasen con buen propósito y que cuando lleguen los días malos haya una reflexión consoladora. Esto previene mucho pecado y mucho dolor y pone el fundamento para hacer y disfrutar mucho bien.
Tales no lamentarán al final, sino que tendrán paz y consuelo en la muerte y después de ella una gloriosa corona de vida. Literalmente, la palabra prudente significa sensato. Es una palabra que describe a una mente sana, una mente salva. Es vivir como alguien que ha sido salvado para tener una mente correcta, una mente puesta en las cosas de Dios. Y antes de seguir adelante, debemos reconocer que para ser este tipo de hombre es necesario haber nacido de nuevo. Solo el Espíritu de Dios, obrando en y por medio de los hombres, puede formarlos conforme a este retrato piadoso de un joven. Si usted no tiene el Espíritu de Dios morando en usted, no puede ser este tipo de persona. Primero necesita a Cristo. Y escuche cómo lo expresa Spurgeon. Él escribe que los hombres jóvenes están llenos de energía, son muy entusiastas y son propensos a dejarse llevar por las novedades. Exhórtelos a tener aquello que suele considerarse una virtud de la vejez, a saber, la sobriedad. Que sean viejos cuando son jóvenes, para que puedan ser jóvenes cuando sean viejos. Mis hermanos, hombres, el llamado es claro y no hay excusas. Sean prudentes. No es opcional, no es una sugerencia para nosotros, es un mandato del Espíritu Santo dirigido directamente a usted. Esto significa, para ser muy claros, que ya no puede vivir gobernado por impulsos, por emociones descontroladas, por el enojo, por pasiones carnales o por decisiones apresuradas. Ya no puede justificarse diciendo así soy yo, o todavía estoy joven, o todos los hombres luchan con esto. Esta no es una mente prudente. Es alguien que justifica su propio pecado, que no quiere asumir la responsabilidad de sus actos, así es como actúa un niño, no un hombre de Dios. Si usted profesa haber sido salvado por Cristo, entonces Dios le ha dado una mente nueva. Y vivir como un necio, como un hombre dominado por la carne, contradice su profesión de fe. Un hombre imprudente no solo se daña a sí mismo, daña a su esposa, daña a sus hijos, daña a la iglesia y deshonra el nombre de Cristo. Sea honesto consigo mismo. ¿Gobierna usted sus pensamientos? ¿Gobierna su lengua, lo que sale de su boca? ¿Gobierna sus deseos, incluso en secreto? ¿O son ellos los que gobiernan su vida? La prudencia se ve en cómo usted habla, en cómo usted reacciona, en cómo usted toma decisiones, en cómo usted usa a su tiempo, su dinero, incluso su cuerpo. Un hombre sin dominio propio no está listo para liderar, ni en su hogar, ni en la iglesia. Y hermanos, la iglesia no necesita hombres inmaduros, con cuerpos adultos. Necesita hombres sobrios, sensatos, firmes, hombres que piensen antes de actuar, que oren antes de hablar, que teman a Dios más de lo que temen perder comodidad o reputación. Si usted quiere ser útil en las manos de Dios, empieza aquí. Viva como un hombre que ha sido salvado para una mente sana. Camina en el poder del Espíritu Santo. Ponga su mente en las cosas de Dios y someta sus pasiones al señorío de Cristo. Y muestre con su vida que el Evangelio realmente transforma a los hombres. Dejen que este mundo vea a los hombres de nuestra iglesia y diga que estos hombres no son como los hombres del mundo, son diferentes. Además, sea un hombre de gran fe,
confía en las promesas de Dios, cree en su palabra, vive por la fe, no por lo que ves. Permítame tomar este momento y no voy a asumir nada. Es posible que algunos que están aquí nunca se hayan arrepentido verdaderamente de sus pecados ni hayan confiado en Cristo. Y esto se hace evidente por la falta de fruto en su vida. Usted todavía vive esclavizado a sus pasiones y sus deseos, sus pecados. No puede vencer el pecado. Actúa como un niño y no como un hombre de Dios. Estos no son detalles menores. Son síntomas de un corazón que no ha sido regenerado, no ha sido transformado. Así que permítame rogarle con toda claridad. Deje de fingir. Venga a Cristo, nazca de nuevo y viva ahora como el hombre que Dios lo está llamando a ser. Y que su vida refleje esa obra real de gracia. Y entonces Dios será glorificado. Mis hermanos, necesitamos escuchar estas cosas. Y no solo escucharlas, sino clamar al Señor ahora mismo, diciendo, rogando, en qué áreas de mi vida necesito la ayuda del Espíritu Santo para mortificar mi pecado. ¿Es en su trabajo? Usted dice que es cristiano, pero en la oficina es brusco, cortante, impaciente, se enoja con facilidad, levanta la voz, habla con dureza a sus compañeros o a los que trabajan bajo su autoridad, exige respeto, pero no muestra mansedumbre. Hermano, eso no es firmeza, es la carne. Y un hombre dominado por la ira no está caminando en el Espíritu. O es aquí en la iglesia. Usted llega, se sienta, saluda a lo justo y se va. No quiere rendir cuentas, no quiere abrir su vida, no quiere confesar su pecado. Mantiene una fachada espiritual, pero no una comunión real. Es decir, juega el papel. Hermano, eso no es madurez, eso es hipocresía. La gracia verdadera siempre produce humildad y amor sincero por los hermanos. O es en su casa. Quizás usted no ora con su familia, no abre la Biblia en el hogar, no dirige tiempos de oración, no disciplina a sus hijos con paciencia y firmeza. Hermano, si usted no lidera su hogar espiritualmente, alguien más lo hará y no será para bien. La pasividad en casa no es neutral, es desobediencia. Mis hermanos, esto no se arregla con buenas intenciones, ni con promesas vacías. Esto requiere arrepentimiento real, dependencia del Espíritu Santo y obediencia concreta. Así que pregúntese con honestidad delante de Dios, ¿dónde estoy viviendo como un niño cuando Dios me llama a vivir como un hombre de Dios? Y clame al Señor por su gracia, porque Dios se deleita en formar hombres conforme a su corazón para su gloria y para el bien de su iglesia. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Ahora esto nos lleva al versículo 7. Ve allí conmigo el versículo 7 donde dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Aquí Pablo le habla a Tito. Tito está incluido en la exhortación de Pablo. Note que ni siquiera los pastores están exentos de la obra penetrante del Espíritu Santo cuando la palabra es proclamada. Esto significa que mientras la flecha es lanzada desde el púlpito, no solo apunta a los corazones de los que están en las bancas, sino que también regresa
y golpea directamente al predicador en su propio corazón, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Así lo resume John Gill. No era suficiente para Tito y tampoco lo es para ningún otro ministro del Evangelio simplemente enseñar sana doctrina y exhortar a personas de diferentes edades y sexos a vivir conforme a ella, sino que él debía en toda su conducta ser un modelo de toda buena obra para ellos. Porque los que son pastores del rebaño no solo deben alimentarlo con conocimiento y entendimiento, sino también ser ejemplos para él. Así como aquellos que están bajo su cuidado deben andar conforme al ejemplo que tienen delante. Con demasiada frecuencia, hoy en día tenemos predicadores que viven de una manera distinta a lo que predican, ¿verdad? Estos son fariseos modernos, hombres hipócritas que no deberían estar detrás del púlpito. Tan solo esta semana volvió a salir a la luz la noticia que otro profesante cristiano, un autor evangélico prominente, ha sido descalificado del ministerio. Durante 8 largos años estuvo cometiendo adulterio contra su esposa de 55 años con otra mujer casada. 8 años. Esto no agrada al Señor. Hermanos, esto debería hacernos llorar. Llorar profundamente por el daño que causa al nombre de Cristo. Existe un estándar aún más alto para los ministros públicos de la palabra de Dios. Hermanos, oren por la iglesia de Cristo. Oren para que ella sea santa. Oren para que no traiga reproche sobre el nombre de Cristo. Oren por sus pastores. Oren contra la tentación. Oren para que el Señor nos guarde como hombres fieles conforme a su palabra. Juan Calvino dice, porque de otra manera la doctrina tendrá poca autoridad si su poder y su majestad no resplandecen en la vida del obispo como en un espejo. Por eso desea que el maestro sea un modelo que sus discípulos pueden imitar. Y Spurgeon comenta que Tito mismo era un hombre joven. Por lo tanto, debía ser un ejemplo para los hombres jóvenes. Y como pastor o evangelista, debía ser ejemplo para todo tipo de hombres. Es una lástima cuando la verdad sufre por causa de su propio defensor. Y quizás las peores heridas que ha recibido la verdad han sido dentro de la casa de sus amigos. Por tanto, usted debe tener cuidado para que el que es de la parte contraria se avergüence, no teniendo nada malo que decir de usted. Deben ser ejemplos. Y la palabra ejemplo aquí es tupos en griego y se refiere literalmente a la marca visible o a la impresión que dejan los golpes de un instrumento, como una pluma, una espada o un martillo. Tupos significa propiamente un modelo, un patrón o un molde en el cual se presiona el barro o la cera para que tome la figura o la forma exacta del molde. Tomás, en Juan, capítulo 20, versículo 25, Tomás se negó a creer que Jesús había resucitado de los muertos, a menos que viera en sus manos la señal, la palabra tupos, de los clavos. Pablo animó a Timoteo diciendo, 1 de Timoteo 4, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esta palabra ejemplo es tupos. Pedro, dirigiéndose a los pastores espirituales, les advirtió que no abusaron de su autoridad. 1 de Pedro 5:3. No como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos tupos
de la grey. Para resumir, nuestra confesión de fe en capítulo 16 de las buenas obras, realmente necesitamos entender lo que son las buenas obras. Las buenas obras son solamente aquellas cosas que Dios ha ordenado en su santa palabra, y no las que los hombres inventen, aun cuando parezcan hechas con buenas intenciones. Esas buenas obras son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva. Por medio de ellas, los creyentes expresan gratitud a Dios, fortalecen su seguridad, edifican a los hermanos, adoran la profesión del Evangelio, callan a los adversarios y glorifican a Dios. La capacidad para hacer buenas obras no procede del creyente, sino completamente del Espíritu de Cristo. Sin embargo, esto no excusa la negligencia, sino que obliga al creyente a ser diligente en obedecer y avivar la gracia que Dios ha puesto en él. Aun nuestras mejores obras no merecen el perdón ni la vida eterna, pues están mezcladas con debilidad e imperfección. No obstante, Dios las acepta en Cristo, no por ser perfectas, mis hermanos, sino porque son hechas sinceramente y mirados por medio de su Hijo. Las obras de los no regenerados, aunque externamente buenas, no agradan a Dios, porque no proceden de la fe ni buscan la gloria de Dios. Y esas son las cosas en las que los pastores deben ser ejemplo. Pero yo diría que todo hombre de Dios debe ser ejemplo de buenas obras y de la gracia de Dios en sus vidas. Oh Dios, forme estas cosas en nosotros. Tito sigue en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Ahora, el enfoque cambia un poquito de su vida a la enseñanza del pastor, su doctrina, aquello que él entrega públicamente y de casa en casa a la congregación. Su doctrina debe ser pura, incorrupta, libre de falsa enseñanza, de herejía, de error, libre de toda tradición humana y hecha por los hombres. Debe haber integridad y honestidad en su predicación. Lo que se proclama debe ser la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios. No debe intentar ser ingenioso ni hablar de manera elevada, con un lenguaje que nadie puede entender. No debe correr tras doctrinas novedosas, sino descansar en los hombres fieles que han ido antes que él. No debe mostrar cuán inteligente es desde el púlpito, sino predicar de manera sencilla, clara y simple. Debe predicar simplemente la palabra de Dios y nada más. Debe esforzarse en esto y derramarse como ofrenda de libación para asegurar que la iglesia de Jesucristo esté bien alimentada, que los santos sean edificados y que los pecadores sean confrontados con su pecado, pero con la esperanza de verlos venir a Cristo por la fe. Imagine por un momento que usted lleva a su familia a un hospital porque están gravemente enfermos. No necesitan entretenimiento. No necesitan discursos elocuentes. No necesitan que el médico les impresione con palabras técnicas que nadie entiende. Necesitan un doctor fiel. Uno que dé el diagnóstico correcto. Uno que no mezcle la medicina con opiniones personales. Uno que no experimente con tratamientos nuevos porque están de moda. Y uno que no diluya la medicina porque teme que sea demasiado fuerte. Usted quiere un médico que diga la verdad, aunque duela, y que administre exactamente lo que salva la vida. Ahora, hermanos, cambia ahora el escenario. La iglesia no es un teatro.
El púlpito no es una tarima para lucirse. Y el pastor no es un comediante, ni un conferencista motivacional. El pastor es un mayordomo del alimento del alma. Y la congregación no necesita ingenio humano, ni doctrinas novedosas, ni tradiciones hechas por hombres. Necesita la palabra pura de Dios. Si el alimento está contaminado, las ovejas enferman. Si está diluido, se debilitan. Y si se reemplaza por algo atractivo pero vacío, se mueren de hambre. Por eso el llamado es tan solemne: predicar la palabra y solo la palabra, con claridad, con sencillez y con fidelidad. ¿Por qué? Bueno, al final del versículo 8 se nos dice: de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Debemos mantener un buen testimonio delante de los hombres y aún delante de nuestros enemigos. El hombre de Dios que es fiel, tanto en su doctrina como en su vida, dejará a sus enemigos avergonzados. No habrá nada legítimo que puedan decir para desacreditarlo. Claro, ellos pueden inventar cosas y pueden mentir, pero él y la iglesia pueden obrar con una conciencia limpia, sabiendo que sus enemigos en realidad no tienen nada verdadero que decir contra ellos. Todos somos llamados a examinarnos en este punto. ¿Qué clase de testimonio estoy dando al mundo? A los enemigos de la cruz, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo y a mis hermanos en la iglesia. Este es un llamado a abundar en buenas obras, a esforzarnos por ellas, mis hermanos. Ahora, para concluir nuestro sermón, solo quiero darles 3 aplicaciones para llevar con usted a su casa. Primera, hermanos, mis hermanos, hombres, miren a la palabra de Dios para ver qué tipo de hombres deben ser. No miren al mundo, no miren fuera de Cristo. Sean los hombres que Dios los ha llamado a ser. Sean firmes en su fe. Sean hombres que saben lo que significa amar a Cristo. Sean transformados y renovados cada día a la imagen de Cristo por la obra del Espíritu en sus vidas. También, hermanos, clamen al Señor. Clamen al Señor. Él les ayudará y les concederá todo lo que necesiten para ser fieles. Recuerden que nuestro Padre no es difícil de agradar. Él es un Padre amoroso y nunca nos manda algo que no podamos obedecer por el poder del Espíritu Santo. Así que sean estos hombres santos, santificados y apartados para Dios. En segundo lugar, mis queridos hermanos, permítanme hablarles por un momento. Solo porque hemos puesto el énfasis en los hombres jóvenes, esto no significa que ustedes estén exentas de una exhortación como esta. Oren para que el Señor les ayude a ser mujeres piadosas, a llevar mucho buen fruto en sus vidas. Sean ayuda idónea para sus esposos. Caminen a su lado. Entréguenles su corazón. No los golpeen con dureza cuando pequen y fallen. Oren con ellos y ámenlos bien. Y finalmente, para concluir, creo que podríamos decirlo así. Este es un llamado para todos de nosotros
a la negación propia. Un llamado a entregarse más plenamente por causa del Evangelio. Un llamado a morir a nuestros propios deseos, planes y comodidades y a vivir para Cristo y para Él solamente. No es un llamado fácil, pero es un llamado glorioso, porque perder la vida por Cristo es, en realidad, hallarla. Que se diga de nosotros, hermanos, que Cristo ha cambiado a este pueblo y que vive para servirle. Oremos. Señor Dios, le damos gracias una vez más. Gracias por hablarnos a través de tu palabra. Y oramos por la obra del Espíritu Santo ahora. Sin Cristo no podemos hacer nada. Bendice a su iglesia. Danos el ánimo que necesitamos el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.